Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Soy la licenciada Pamela Picotti, soy especialista en psico-oncología y mi colega que está aquí conmigo es la licenciada Luz Pérez. Ella es psicóloga infantil de adolescentes y familia. Un poco la idea de la charla de hoy era que poder conocer ambos lados de una problemática que enfrentan por ahí pacientes que veo a diario en la clínica, que son mis pacientes oncológicos, ¿no? Que tienen hijos. Entonces la idea es cómo abordar ciertos temas con los niños. Como yo me dedico a adultos, trajimos al especialista, que es Luz, como para que nos devele, ¿no? Las incógnitas que tengamos, las dudas acerca de cómo poder llegar a los chicos. Antes que nada, quería hablar un poquito a lo que me dedico, que es la psico-oncología. Por ahí no todo el mundo que esté conectado sabe lo que es una especialidad de la clínica dentro de la psicología que se encarga de abordar o de tratar múltiples aspectos que tienen que ver con el cuidado de personas que están atravesando un diagnóstico de cáncer en las distintas etapas de la enfermedad. Entonces, no se centra solamente en los cambios físicos que tiene la persona, porque el cáncer y los tratamientos, más que nada, producen un montón de cambios físicos, sino también va a tratar temas complejos como la parte psicológica del paciente, la parte emocional, la parte social, la parte espiritual. Y también hacemos terapia con el entorno afectivo. El principal objetivo que tiene la psico-oncología es poder lograr la adaptación a la enfermedad, evaluando los recursos que el paciente dispone para poder lograrlo o no. Y cuando hablamos de entorno del paciente, hablamos de una unidad de cuidado, no hablamos de un cuidador. En general tienen un cuidador principal, pero siempre hablamos de una unidad de cuidado, que puede ser la familia, puede ser amigos o lo que se llama la red de apoyo. Entonces, la pregunta que surge desde preguntas que me hacen mucho los pacientes, y por eso hicimos la charla, este conversatorio, es ¿qué ocurre cuando en esta red o en esta familia hay menores, hay niños? Y también vamos a abordar qué pasa cuando el que lleva la enfermedad oncológica es el niño. Entonces, por eso el fin de este encuentro que vamos a tener hoy es poder charlar con Luz para que ella nos dé algunos tips, algunas herramientas o nos pueda decir cómo abordar a estos menores. Así que ahora sí, ¿cómo estás, Luz? Buenas noches, bienvenida. Gracias por aceptar hacer la charla. Nosotras nos conocemos hace 3 años, más o menos. No en vivo todavía, pero bueno, Sí. dentro de poquito. Siempre virtual, pero ya vamos a viajar a Buenos Aires y nos vamos a conocer. Así que bueno, Pronto, por contanos un favor. poquito de vos acerca de lo que haces diariamente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luz Pérez. Como digo mi colega, soy psicóloga infantil, adolescente y familia actualmente. ¿Y por qué nos conocemos hace 3 años? Porque yo estoy en mi proceso desarrollando mi proyecto como psico-oncóloga. Entonces ahí tuvimos como la oportunidad de conocernos. Y bueno, nació esta amistad que nos lleva hoy a estar acá hablando un poco de sí, de efectivamente de la psico-oncología infantil. Bueno, yo actualmente estoy como psicóloga soy fundadora de CISMEN, es un centro integral en salud mental que me lleva a ser la psicóloga y trabajo independiente y trabajo también por fuera. Entonces, en las dos me desempeño como psicóloga infantil, específicamente trabajando con niños con discapacidad, ¿sí? Pero también tengo la oportunidad de trabajar con niños en procesos oncológicos. Entonces, bueno, la noche de hoy me encanta hablar un poco de este tema porque no es lo mismo
tener en consulta niños con problemas de conductas disruptivas a patologías y más centrado en este tipo de patología que si bien podemos decir que abarca toda la familia, como indicabas, es un proceso que no sabemos cómo inicia y tampoco cómo termina, porque es incierto, nunca sabemos qué viene después de. Entonces genera mucha incertidumbre, miedo, angustia, tanto en el paciente como en su núcleo familiar. Exactamente, tal cual como vos decís. Y la diferencia también, esto de poder nutrirnos, digamos, yo trabajo con una población Sí, adulta y vos desde el otro lado ves al niño como tal y son, por más de que la patología es el cáncer, cómo varía y qué distinto que es cuando la enfermedad la lleva un adulto a cuando la lleva un niño también, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar con una de las preguntas que me surgen de la clínica, de mis pacientes, ¿no? Y es un ejemplo, nomás, un ejemplo clínico, ¿no? sí. Muchas veces llegan mamás muy jóvenes con cáncer de mama en general, de cervix, que fueron diagnosticadas hace muy poquito, ¿no? Que tienen niños pequeños, niños de 6 años, 5, y que no se animan a decirle, a darles la noticia. El niño, ellas intuyen que el nene algo debe estar sabiendo, porque la familia está toda revolucionada, porque mamá se va al hospital, porque mamá seguramente fue operada y tuvo que estar internada un par de días, pero no se animan a decirles puntualmente tengo cáncer. ¿Cómo abordamos esta situación teniendo en cuenta la edad del niño? Ok. Independientemente de las edades, Pamela, siempre tenemos que tener en cuenta es que, como lo indicaba anteriormente, la enfermedad oncológica involucra a todos en la familia, ¿viste? Las reacciones son diferentes y particulares en cada uno de sus integrantes. Van a cambiar la dinámica. Y quiero hacer énfasis en esto, lo principal, ¿viste? Aquí, sin importar la edad, sin importar en este momento quién sea el paciente, pero quiero dejarlo como un poquito claro porque desde aquí abarca todo, ¿sí? Entonces, ¿Mm? cuando hay una enfermedad, en este caso hablamos de la oncológica, sabemos que todos los integrantes se ven afectados, ¿cierto? Cambia la dinámica totalmente. Los roles de cada familia van cambiando. Pero también vemos algo y es el impacto psicológico que ocasiona. Eh, También cómo afecta a nivel social, cómo afecta la parte económica, la parte espiritual que hablabas de eso, ¿cierto? Entonces, esto también lo vemos desde lo infantil, porque todo se ve, ¿cierto? Incluso los niños notan primero que otro adulto que esté en el mismo domicilio lo que está generando, todos esos cambios, no sé, y siempre dicen, pero ¿cómo el niño lo nota? Sí, ve los cambios, ellos son más perceptivos, aunque se les dificulte un poco expresarse. Por eso siempre uno tiene que tener como eh, estrategias, herramientas para llegarle a un niño y conocer cuando no pueden hablar. ¿Viste? ¿Por qué? En mi campo, como psicóloga infantil, suelo tener tipos de niños. Uno, el que llega y te expresa todo, el que te dice todo, cómo se siente. Y ahí está el otro chico que no sabe, no sabe cómo expresar. También entendemos el por qué, ¿viste? Pero cuando pasa esto, y lo doy como herramientas para los padres, primero la conversación, buscar la estrategia de hablar, la comunicación, darle la tranquilidad al niño para que pueda expresarse. Y segundo, yo lo utilizo por medio del dibujo. Los dibujos hablan mucho y los dibujos hacen que el niño se exprese demasiado. Entonces, cuando vemos esa parte, ahí vemos cómo se está
se está afectando cada área del niño, ¿sí? Entonces recordemos que es un proceso de la enfermedad que tiene también varias etapas, tanto como en los adultos como en los niños. Entonces, empecemos que, ¿cómo afectan? Afectan desde que ni siquiera el diagnóstico, Pamela, porque resulta que hay personas que todavía no lo han diagnosticado y ya están padeciendo, sin ni siquiera ir a un Tal médico cual. a que le den. Entonces de ahí ya empieza una etapa, una etapa que también se le dice el preduelo. Estás como Ujú. pensando, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué estoy agotado? Porque si hablamos de un adulto, claro, el niño Claro. no lo percibe tanto como el adulto cuando se conoce físicamente, ¿sí? Porque me siento de este modo. Y eso hace que cambie también el comportamiento con su hijo. Y el niño ya empieza como a verse afectado. Cuando empezamos la etapa del diagnóstico, que bueno, sabemos que hay un diagnóstico, después pasa un tratamiento, después de eso, del tratamiento, pasamos a posiblemente una recaída, ¿sí? Después de esa Sí. recaída puede pasar una alta, o sea, hay 4 etapas que no sabemos, por Ujú. eso indico, está el inicio, pero no sabemos el fin. Sabemos el diagnóstico, pero no sabemos si puede recaer, puede darle el alta o sencillamente ese paciente fallece. Y todos esos son Exacto. unos impactos sobre el niño. ¿Ves? Entonces, cuando me decías, Luz, ¿cómo le informamos del diagnóstico? ¿Cómo le decimos a ese niño? Yo pienso que antes de decirle el diagnóstico, es primero concientizar en casa toda esta información. Tener, porque yo no le puedo decir a mi hijo, eh, un ejemplo, que no tenga 6, como me indicaste, sino que tenga Ujú. 14, 15, 16, un adolescente. Un ejemplo. Y yo le diga al adolescente, mira, tu papá tiene cáncer. Ok, sí, pero ¿de qué? Ah, no sé, pero me indicaron que tiene cáncer. Pero mamá, es grave, va a fallecer, ¿cómo es eso? Porque el niño desconoce la información o el adolescente lo desconoce. Y la persona que le va a generar la información no tiene ni idea cómo abordarlo. Entonces, lo primero es saber, y este espacio es importante, ¿por qué? Porque las personas que desconocen tienen que saber estos procesos, que es un proceso tedioso, es un proceso que en cada uno de ellos tiene un impacto tanto emocional y como lo indicaba, se ve afectado todo, la parte social, económica y tanto la parte espiritual, religiosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, lo amplío un poquito a lo que indicaste al inicio. Hay familias, y incluyo los niños, que entran en esas etapas de primero la negación, ¿sí? Entra en el enojo, después llegan a la negociación, después pasan a Ujú. eso de la depresión y, y ya después pasan a la aceptación. Entonces, en todo esto vemos que hay un cambio en toda la familia, ¿sí? Pasa después el tratamiento, otro proceso que debe de pasar el niño porque no sabemos ahí, en este caso esta niña de 6 años, ¿quién se queda? ¿Quién Ujú. sería el cuidador mientras los adultos están en ese proceso? De saber que mientras está en ese proceso de tratamiento, tiene que pasar el adulto y específicamente ya sea el padre o la madre o el cuidador, por quimioterapia, saber el proceso que pasa esa persona por quimioterapia y que cambia emocionalmente, porque se ha visto que 2 días después, no sé, en consulta a tus adultos que te indican, Pamela, pero resulta que siempre por lo general en lo que yo he averiguado, indagado, indican que después de los 2 días de quimio se sienten agotados, cansados, Tal cual. tienen Sí, tristeza, angustia, ¿sí? lo que produce los tratamientos, digamos, todo Sí, el cansancio físico y todo lo que moviliza, porque claro. es un poco eso lo que venías hablando, ¿no?
Sí, sí, y dicen, pero ¿por qué me siento así en la parte emocional? ¿Sí? Yo recuerdo a alguien, cuando estaba haciendo mis prácticas, decía, estaba con el oncólogo y él le decía, debes de ir a terapia, tienes que ir con la psicooncóloga. Y ella decía, no, yo estoy muy bien, yo me siento muy bien. Mm, Y yo le decía, bueno, te pregunto, ¿estás bien físicamente o emocional? No, no, todas estoy bien, perfecto. Y después que vas a quimio, ¿cómo te sientes? Se quedó, ¿cómo así? Sí, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien de ánimo? ¿Todo el tiempo estás feliz? ¿Estás contenta? ¿Haces todas tus cosas? Me dice, no, hay veces que me dan tristeza y ganas de llorar y no sé por qué. mm, Pero eso no tiene nada que ver con la quimio, ¿ves? Entonces hay muchas ok. personas que desconocen, ¿sí? Eh, lo que les van a decir, bueno, la quimio, el tratamiento te va a generar pérdida del apetito, te puede generar la pérdida del cabello, entre otras cosas, pero la parte emocional mucho lo desconocen. De hecho, independientemente del tratamiento, hay otros medicamentos que no tienen que específicamente ser para esta patología que generan también, que si tú lo tomas te genera también un estado emocional, o sea, desequilibrio emocional y tú dices, pero ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Por qué me siento así? Entonces, todos estos Claro. procesos hay que conocerlos antes de darle una información al niño, ¿sí? De decirle, mira, tu papito o tu mamá o la persona que te cuida va a tener estos cambios y por eso se va a sentir o te va a tratar o se va a comportar de este tipo, o sea, de esta forma, ¿sí? Eh, Claro. Vemos que el niño se va a impactar por los cambios, como indicamos, el cambio de físico de la persona. Este es también otro choque emocional para el niño, los cambios emocionales, los físicos, como te indicaba, la caída del cabello, la parte emocional, que la persona hoy puede estar bien, mañana no puede estar bien. Entonces todo eso va a influir también en el niño, ¿sí? Sin dejar de lado las reacciones y el proceso de adaptación después del alta, que también es otro proceso. Me dicen, pero Ajá. ¿por qué es un proceso, Luz? ¿Y por qué? Porque cuando ya la persona está todo el tiempo mecanizado, que tiene que ir, que tiene que venir, que tiene que hacer, cuando ya se acaba ese mundo y tiene que salir otra vez a su realidad de lo que hacía antes, la adaptación es fuerte también y ya no saben qué hacer y se encuentran con otro choque emocional, ¿sí? Y también es ahí donde hay que intervenir. Eso de los Sí. controles cada 6 meses. Creo que también hay uno de 3, 6 meses y anual. Cada tres, exactamente. Primero cada tres, luego cada seis y luego una vez al año. Así son así vendría. Y después, una vez que termina, porque el cáncer no se da de alta, pero sí, pasado los 5 años libre de enfermedad, como se dice, sí son ¿Sí? esporádicos los controles. Pero bueno, estás en control toda la vida. Ahí estaban diciendo Ok, ok. que de peor no se puede haber. Eh, Dice que desde el tuyo no aparece la posibilidad de ingresar al en vivo, Ujú. Sí, sí, eso estaba leyendo. Bueno, pero sigamos y después se vemos cómo ven, lo subimos. pero sí se ven. Ah, bueno, se ven desde el mío. Ah, pero sí te Desde el alcanzan tuyo. a ver. Desde el tuyo. Bueno, Ok. Entonces, bien. hablando para darle continuidad. Mantener la conversación con el niño a nivel de comprensión. Vamos al punto de, bueno, ya se sabe la información, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos la información clara y bueno, una recomendación es que si no sabemos o no nos sentimos capaces de dar la información, es necesario buscar a un profesional para esto, ¿sí? Para que pueda dar la información de la mejor forma, para que el niño la pueda comprobar, comprender. Entonces, Ujú. es importante, sobre todo, ser honesto, Pamela, porque muchos padres, cuando van a darle la información al niño, tienden a mentir.
Y cuando ellos se dan cuenta, se sienten confundidos, van a buscar otros recursos como la tecnología y se asustan porque ven otro tipo de información. Entonces, Eso ser honesto te iba con a nuestros preguntar. hijos. Sí, Te iba a ser preguntar honesto. justamente eso. Muchas veces el miedo de la comunicación de los papás, más que nada, no tanto en niños pequeños, pero sí con los adolescentes, es que vayan y recurran a internet para fijarse el diagnóstico y que se encuentren con algo abrumador, digamos. Entonces, Sí, claro, es está bueno impactante, claro, claro, porque es vos metés la impactante. palabra cáncer en Google y te sale, es tremendo lo que sale, y cada persona y cada patología es sumamente puntual, depende del individuo que le está aportando también. Sí, entonces voy a recomendar ciertos puntitos aquí para que podamos tener con más Ujú. claridad. Lo primero es Bien. preparar, lo que yo indicaba, preparar la información, ¿sí? Ujú. Infórmate bien del diagnóstico, infórmate qué ocasiona, infórmate de el tratamiento, cómo va ese proceso, ¿sí? Entonces, asegurar tener la comprensión clara del diagnóstico para que podamos transmitírsela al niño. O también, no solo al niño, a toda la familia para que todos tengan la misma información. Porque suele pasar, Pamela, que papito tiene una información, mamá tiene una información, el niño tiene otra información. Ujú. Entonces, cuando va a preguntarle a mamá, dice, no, es tal cosa, y papá dice otra, el niño vuelve a quedar con la misma. Entonces, no Tal saber, ¿viste? No saber. Otra recomendación dentro de la preparación, planificar el momento, elegir el momento tranquilo, un lugar seguro, que no haya interrupciones para tener este tipo de conversación. No en todos lados podemos hablar de este tipo yo no lo puedo llamar como problema, ¿viste? Sino como una situación. ¿Sí? Ujú. Entonces no podríamos decirle todo esto porque incluso tienes que abordar tanta información y sin saber cómo lo va a reaccionar, cómo lo va a tomar el niño, entonces no en cualquier lugar podemos realizarlo, ¿cierto? Dentro de eso, muy importante es la comunicación, el Ujú. uso de un lenguaje simple y sencillo, independientemente de la edad, ya sea 6 años, 9, 10, 11, usar un lenguaje simple, ¿sí? No usar la palabra técnica que indica, como por ejemplo, decirle yo a la niña de 6 años, es que tu papá tiene osteosarcoma. Tal. Eso me dijo No, el médico, ¿sí? Entonces, usar palabras y claro. conceptos que el niño pueda entender, ¿sí? Evitar todos esos conceptos médicos complicados que ni siquiera la persona la está entendiendo porque apenas se está comenzando el proceso, ¿sí? Entonces ahí Ujú. va, por eso digo, ser honesto. Yo daría un ejemplo. Como papá está enfermo y los médicos están diciendo está haciendo todo lo posible para ayudarlo y mejorarlo. Si en el momento no sé cómo explicarle qué clase de enfermedad tiene, ¿sí? Entonces, utilizaría como lo más simple. En este momento, papá está enfermo y los médicos quieren tratarlo, ¿sí? Algo también es decirle qué es el cáncer, porque como lo decías, cuando a mí me dicen cáncer, yo me aterro, me entra como, Dios mío, me voy a morir. Sinónimo de muerte, Claro. ya. Que incapacita en muchas cosas, sí. Más adelante lo voy a indicar. Pero en este caso hay que aclarar qué es el cáncer. Podríamos decirle algo tranquilo como es una enfermedad en que algunas partes del cuerpo dejan de funcionar bien, pero hay doctores y médicos o sea, medicinas que están ayudando a papá o a mamá en ese proceso. Para una niña de Ujú. 6 años, yo le diría Claro. así, ¿ves? Entonces, y responderle todas las preguntas, porque suelen Te no pregunto, entender. perdón, Luz, me surge esta duda. Usar así como cuando son niños pequeños, metáforas, por ejemplo, ¿no? El tema de
son unos soldaditos que están, por ejemplo, para hablar del tratamiento, que van a combatir. ¿Sirve, funciona, Sí, lo utilizás, no se lo que pasa es utiliza? que ante todo tenemos que ver la comprensión del niño. Como, como papá vas a saber cómo comprende mi hijo. Yo no puedo a todos los niños de 6 años meterlos en la misma cajita. Hay niños de 6 años que te van a entender perfectamente. Yo veo que mi papá está esto y esto y esto, mi papá está enfermo, ¿se va a morir? Te lo dice antes que tú lo hables. Pero hay otros que entran también en la negación y dicen, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Se va a mejorar? Sí. Ujú. ¿Ves? Entonces, dependiendo la capacidad que tenga mi hijo de comprender el entorno, todo lo del ambiente, lo que está pasando, de ahí se basa cómo le doy la información. Cuando yo ya no sé cómo manejarlo, porque de pronto mi hijo, yo siento que es muy sensible, ¿sí? No va a ser capaz, ¿sí? Digo capaz porque muchos papás ignoran la capacidad que tiene su hijo de entender las cosas, de comprenderlas. A veces se asombran de ver la madurez después que le comentan un diagnóstico como este, ¿viste? Pero mientras lo están sugestionando, yo sugiero que si no se sienten capaces es buscar a un profesional, ¿viste? Entonces, Perfecto. responder todas las preguntas. Pienso que darle un espacio a que pregunte todo lo que quiera y decirle, bueno, si yo en este momento no comprendo lo que me estás preguntando, te prometo que voy a averiguarlo y mañana te comentaré, ¿sí? Bien, Si no sé la respuesta, pero no decirle por salir del paso y decir lo que primero se me ocurra. ¿De acuerdo? bien, Aparte de esto, perfecto. otra recomendación es la parte emocional y del apoyo. Validar sus emociones, sus sentimientos. Si el niño en el momento genera llanto, porque lo he visto, por eso lo digo, suelen los papás decirle, ¿por qué lloras? Él no se ha muerto, no le ha pasado nada. Entonces reprimen, ¿sí? Y Ujú. ya el niño no se atreve a preguntar, ya no opina, y se traga todo lo que piensa y todo lo que siente. Entonces es asegurarnos de que el niño pueda expresar su tristeza, su miedo, su enfado, la confusión, que exprese todas esas emociones y todo lo que está pasando por su cabecita en ese momento, porque es la única forma como padres que podemos ayudar. De lo contrario, no. Nunca, nunca vamos a ayudar a un hijo si no sabemos qué siente, qué piensa, qué le está pasando. Yo no puedo pensar que como mi hijo está ahí sentado, está bien. Yo lo veo físicamente bien, pero ¿qué está pasando por su cabeza? ¿De qué tiene miedo mi hijo? Entonces empecemos por ahí. Conozcamos esa parte, en este caso, de la información que le estoy dando, que lo exprese. Y así sé qué herramientas más buscar. ¿De acuerdo? Entonces, otra recomendación es ofrecerle seguridad. ¿Cómo le ofrecemos seguridad a nuestro hijo? Muchos adultos están ayudando a papá o a la mamá en esto, ¿cierto? Y abandonan al niño. Vamos a dejarte hoy con la abuela, mañana te vamos a dejar con la tía, otro día te dejamos con la amiga. Y el niño se encuentra como, no me siento protegido, ¿sí? Como que, ¿qué está pasando? O sea, el problema soy yo, porque muchos niños entienden que papá tiene que ir a apoyar a mamá, pero otros niños se sienten abandonados. Eso es lo que pasa también como cuando hay hermanitos y uno de los hermanitos es el que está enfermo. Abandonan al otro niño y el otro niño no va a entender que es que hay una problemática, sino que no me quieren y me dejan a mí. Toda la atención es con el otro, el hermanito enfermo, ¿sí? Entonces, cuando me hablabas de recursos, están los cuentos y las historias. Hay libros infantiles sobre enfermedades. Encontramos libros donde nos pueden ayudar y explicar esta situación como herramienta.
Recursos adicionales también, vuelvo y lo indico, como el profesional, y también encontramos lo que te decía de, hay marionetas, ¿sí? Que podemos utilizar para esto, pero bueno, yo también entiendo que, Luz, como yo sí estoy afectada porque mi esposo está en esto, me voy a poner a hacer marionetas, a leer cuentos, a hacer todo este tipo de cosas, no me cabe, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es, vuelvo y digo, derivar a un psicólogo, ¿sí? A un especialista que pueda realizar de apoyo para que dé la información y aparte de la información pueda ayudar con el proceso psicológico del niño en todas las áreas, ¿sí? Materiales Bueno, encontramos didácticos como libros, videos, juguetes que te pueden expresar todo esto, Pamela. perfecto. Entonces, Luz, ya que trajiste el tema, bueno, me da pie para preguntarte, ¿qué edad tiene que tener un niño para iniciar un proceso terapéutico? Porque eso también es una pregunta que surge mucho en terapia, decir, bueno, no, muchas mamás desconocen a qué edad lo puedo llevar al psicólogo y qué psicólogo también llevar. ok, bueno, desde la psicología, siempre lo que nosotros manejamos es, bueno, yo tengo un enfoque. Hay que primero saber es el enfoque en donde vamos a mandar a nuestro niño, ¿cierto? Y la problemática. Si tú me haces la pregunta amplia o me la haces específicamente en oncología. No, no, te hago la pregunta amplia porque en realidad me pasa con patologías, con pacientes que ya están en control o están libres de enfermedad también. O sea, no necesariamente están Ujú. pasando por un proceso oncológico. Ok, por eso, bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de llevar a un niño al psicólogo, primero siempre lo derivan uno, el colegio, ¿sí? Ujú. Porque ve dificultades, ya sea en comportamiento o académico. Entonces siempre quieren descartar que cómo se siente el niño, cómo está y por qué está procediendo así. Aclaramos, si te indico, podemos atender niños desde los 3 años, porque podemos identificar que ya el niño está teniendo una conducta porque la está observando y la está repitiendo. Entonces, ahí podemos nosotros trabajar cuando hablamos desde mi enfoque cognitivo-conductual en, Ujú. eh, por decirlo así como tratar de que la conducta se disminuya o cambiar esa conducta del niño. Si hablamos de conductas disruptivas, ¿sí? Si ya hablamos de, en este caso puntual, en psiconcología, lo que podríamos hacer es un niño más grandecito que pueda tener la información, porque en 3 años todavía no entiende qué es lo que está pasando, Claro. no entiende de un Ujú. Tal cual. diagnóstico, no podríamos ahí la intervención. En un niño de 3 años, para información o asesoramiento, no aplica. Para un niño de 3 años que tenga conductas disruptivas como tirar, pegar, morder, sí lo entiende y podemos trabajar con los papás y con el niño. ¿Sí? Entonces, desde esa edad, ya con la parte oncológica desde los 4, 5, 6 años, que pueda haber dependiendo el vínculo con la persona que está en el proceso oncológico. Bien. Bueno, otra pregunta que tengo así para hacerte es cuando el paciente tiene un pronóstico poco favorable, es decir, una Ujú. enfermedad oncológica y sabemos que se acerca al final de la vida, ¿cómo hablamos de la muerte próxima de ese familiar con los niños, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Ok, bueno. Primero, Pamela, yo siempre he dicho que el niño, o sea, debemos de saber trabajar esto dependiendo su proceso cognitivo, su desarrollo como niño. No es lo mismo explicarle a un niño de 3 años qué es la muerte, 4 años qué es la muerte, a un preadolescente.
o un adolescente que lo tiene más claro. Entonces, debemos partir desde ahí. O sea, ¿qué edad tiene el niño? Y lo que indicaba anteriormente, ¿cómo procesa la información mi hijo? Porque hay niños que tú le indicas, le hablas de la muerte y dice, mi abuelito está arriba. Bueno, si hablamos en el concepto colombiano, mi abuelito Eso está con te iba Papito a Dios. decir, te ¿Sí? iba a decir que expliques cómo es allá, porque me encantó la definición. Sí, sí, sí. Entonces, te lo, te lo explica así, como que mi abuelito está con Papito Dios, mi abuelito está en el cielo, mi abuelito está en la nube. Ese es el significado para ellos de que se murió, falleció, no está. ¿Ves? Otros te dicen, está aquí en mi corazón. Yo hablo con mi abuelito todos los días. Pero también tenemos que ver el grado de vínculo que tenemos con esa persona fallecida. No es lo mismo si hablamos, bueno, a mí me gusta hablar de los abuelitos, pero no es lo mismo hablar del abuelito que yo veo, no sé, cada diciembre y solo me saluda, me dice, hola, ¿cómo estás? Ya, al abuelito que vive conmigo, o no necesariamente que viva conmigo, que viva al lado de mi casa, o en el mismo barrio, en la misma ciudad, pero que me veo todos los domingos, que comparto, que veo televisión, que juego, que salgo, que comparto más. Entonces tenemos que ver el grado de vínculo que hay, ¿sí? Con esa persona que va a fallecer. De ahí abarcamos la información. ¿Qué le vamos a decir? Entonces, un ejemplo. Sabemos que el niño está muy vinculado con la persona que va a fallecer. Lo que nosotros podemos primero preguntarle es, o bueno, no preguntar, indagar qué tanto sabe de lo que está pasando. Porque hay niños que ya saben todo y dicen, lo mismo que te indicaba anterior, mi abuelito está muy mal, va a fallecer, ¿verdad? Se va a ir con Papito Dios. Ahí no hay forma de tú buscar estrategias ni herramientas para informarle porque ya el niño es consciente solito de que va a fallecer, ¿ves? Pero cuando hay un niño que está tan aferrado y está en la etapa de negación, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que preocupar. ¿Mm? Mira, ante la Tal cual. posibilidad de fallecimiento en algún miembro de la familia, se debe ir creando una estrategia para facilitar el proceso de duelo. Recordemos de que siempre que sabemos que va a fallecer alguien, porque en esto de oncología, medirá miento en los adultos, ya sabemos para dónde va. Ya Sí. sabemos desde el comienzo ese pronóstico cuando ya no es favorable y ya uno sabe que tiene que trabajar el proceso de duelo, tanto con los padres como con el niño. Ya saber de a poquito irle indicando al niño que pronto esa persona no va a estar. ¿Sí? Entonces, primero hay que empezar con la familia, hacer estrategias que se facilite el proceso de duelo, porque todos en casa van a tener un duelo durante la enfermedad, ¿viste? Y después de la enfermedad va a haber otro proceso de duelo. Entonces, esto Tal cual. tenemos que tenerlo muy presente. Tanto el paciente como la familia son conscientes que que el final se va a aproximar, ¿viste? Y se comienza un proceso anticipatorio de ese duelo. ¿Mm? No es lo Claro. mismo como cuando fallece alguien por un choque de auto. Tal O cual. sea, que es algo que tú en ese momento ya se crea un trauma en el niño porque salió papá y no volvió, ¿sí? Pero cuando estamos Tal cual. creando esas estrategias unas estrategias para facilitar el proceso de duelo es otro tipo de cosas. Entonces, lo primero es indagar lo que te indicaba, el niño hasta dónde tiene la comprensión de la situación y se determina qué tanto de conocimiento tiene para así poder abordarlo. ¿Me hago entender? Si el Sí, sí, niño sí, tal desconoce cual. por completo, porque hay niños, por eso te digo, dependiendo la edad, si hay niños muy pequeños que desconocen y le diciendo por medio de metáfora, ahí sí, sí, como que más la metáfora con títeres, podemos irle diciendo por medio de un cuento. Yo,
yo te doy una anécdota de un niño que tenía en consulta, que cada vez que no quería algo y la mamá le decía, entrégame el celular, entrégame la tablet, entrégame el juguete, le decía, cuando pasaban por un cementerio, le decía a la mamá, si no me das la tablet, me voy a ir ahí. Y la mamá me lo llevó, el motivo de consulta fue eso, es que mi hijo se quiere morir. ¿Cuántos años tiene su hijo? 5. Y él se quiere morir. Y habla y está obsesionado con la muerte y cada vez me dice que la muerte. Ok, mi primera entrevista con el niño le pregunto a él, ¿qué es la muerte para ti? Porque es que a veces, aunque parezca como un poco chocante, se debe de ir directo a hablarle claro al niño. ¿Qué es? No tenerle miedo de preguntar, ¿sí? Y me pregunta el niño, no sé. Ah, ¿no sabes qué es la muerte? No, no sé. Ok, le mostré un cementerio y le dije, ¿qué es esto? Y me dice, ahí van los niños cuando los papás no le entregan las cosas que quiere jugar. Ahí van los niños. Ok. ¿Y quién te dijo eso? Un amiguito del colegio. De acuerdo. Bueno, ¿tú quieres ir ahí? ¿Aquí? ¿Quieres ir? Y me dice, sí, ahí voy a ir porque mi mamá no me quiere dar la tablet. Perfecto. Si tú vas a este lugar, en este lugar no vas a encontrar juguetes, no va a haber cobijas, no va a haber tele, no hay comida, no hay juguetes, no hay amigos, no hay nadie. Ahí te vas a aburrir. ¿Quieres ir ahí? Y me dijo, ¿no hay nada de eso? No hay nada de eso. No, ya no quiero ir. Ok, perfecto. ¿Ves? La mamá venía angustiada por algo que el niño ni siquiera sabía su Claro, concepto. Entonces, tal cuando a mí cual. un niño me dice, me quiero morir, bueno, le pregunto tranquila, ¿y qué es la muerte para ti? ¿A dónde te vas a ir? Cuéntame, yo quiero ir contigo, llévame a ese lugar. ¿Ves? Por medio ahí sabemos qué es lo que está expresando el niño, pero no deducir cosas que ellos solamente están hablando porque otro lo dijo sin saber el significado. Entonces, una de esas estrategias, lo que te acabo de indicar, es informarse, preguntar, Bien. indagar, ¿sí? Y utilizar las herramientas que te acabo de indicar, o sea, dependiendo la edad, dependiendo la comprensión, yo voy a hablar con mi hijo, explicarle, ¿sí? eh, lo que acabo de indicar. Pero sobre todo lo que indico es ser honesto con el niño. No hay que mentir. A veces se disfrazan las cosas con mentiras. A veces decimos, no, mira, es que papá se va a un largo viaje. Ujú. Un largo Claro, viaje. no se genera la expectativa, me da esa sensación y me ha pasado con varios pacientes que por ahí no lo pudieron venir trabajando con niños pequeños y terminan en una internación y no salen más de internación. Y me parece que los chicos se quedan con esa angustia, igual como si hubiera fallecido en un accidente, porque papá se fue y no volvió más. Y no lo ¿Sí? pude Correcto. despedir y no lo pude trabajar. Entonces, esto de la importancia de venir trabajando un duelo anticipatorio con los chicos, por más duro, porque muchas veces los papás me dicen, pero es durísimo hablar de esto con mi hijo, no Claro. me animo, nada. Es duro hablar de la propia, imagínate si la propia muerte es dura para uno, ¿cómo se lo comunicas a un hijo? Yo Y entiendo que mira lo el que proceso estaba, es... sí, y a lo que yo voy es que al decirle esta mentira, que se escucha eh, suave, pero no sabes el Ujú. trasfondo de lo que le está generando al niño porque dice, bueno, papá se fue, no ha vuelto, me abandonó, no me quiere. Sí, no Entonces quiero. le Ujú. estamos Tal cual. generando otro tipo de pensamiento y cuestionamiento al niño. O sea, mi papá se fue, no ha vuelto, abandonó a mamá, me abandonó a mí, o si hablamos del abuelo, del tío, de ese ser querido, me abandonó, no me quiso y Claro. se fue. Sí, Entonces, ¿qué estamos esa haciendo con la sensación que te queda. información? Tal cual. Ujú. Sí, Bien, así es. perfecto. Bueno, Luz, y vamos a hacer una última consulta, una última pregunta para ti, que es qué pasa cuando la enfermedad la tiene el niño y no el adulto. O sea, cómo trabajamos con esos papás
que mucho allá se utiliza mucho en Buenos Aires. Acá en Misiones no es tan habitual el tema de la asesoría para padres, que vos, sé que vos hacés. ¿Cómo trabajamos con esos papás que tienen que afrontar la enfermedad de un hijo? Bueno, como indicaba anterior, todo este proceso del impacto psicológico, los cambios de roles, esto pasa también cuando los papás tienen un niño en casa y de repente le dan esta noticia inesperada, ¿viste? Mm, Les cambia la vida por completo, antes, durante y después. Tienen la incertidumbre primero, porque nosotros decimos, o bueno, siempre se dice de que fue inesperado el diagnóstico, pero para dar un diagnóstico primero tuvo que haber una situación que generó ese diagnóstico. Entonces, durante de eso ya algunos papás están con la sospecha de que algo no está bien. Y lo que indicaba anterior, ya está ese proceso de incertidumbre y angustia. ¿Sí? Para ningún padre recibir el diagnóstico de cáncer va a ser una experiencia agradable. Siempre se genera experiencias inesperadas y traumáticas, porque esto para los padres es un trauma, ¿sí? Entonces, los padres que consideran la enfermedad de su hijo como una sentencia de muerte, porque lo primero, como digo, así como el adulto, el niño, también los padres van a querer que su hijo, cuando dicen cáncer, va a fallecer de una vez, ¿sí? Se presenta ante el diagnóstico. Otros se sorprenden de la rapidez con que se ha desarrollado el tumor. O sea, dicen, ¿cómo es posible? Como un caso que yo tuve de un niño que era deportista, Pamela. Era un niño físicamente sano y que por un deporte, fue un sábado a hacer un deporte que todavía se dice, no se entiende, tuvo una fractura y de esa fractura le ocasionó, o sea, no fue la fractura, pero de ahí se notó que desde esa fractura tuvo cáncer y no se había notado antes y ahí sí es un choque doble y traumático para los padres, ¿me explico? Entonces dice, pero ¿cómo me sorprende que de la noche a la mañana a mi hijo le esté pasando esto? Tengo un cáncer y nunca lo vi, si era un niño sano, se alimentaba bien, hacía deporte. ¿Cómo de la noche a la mañana le sale esto? Entonces, eso es otro trauma. El trauma de antes, el trauma del proceso, como indicaba, el impacto que ocasiona todo esto. Y tener que cambiar todos los roles, eso es lo más, lo más. Por lo menos los papás que cada uno trabaja, ya tienen que empezar a cambiar su rol, de decir quién lleva al niño y quién se queda en casa, quién trabaja y quién se queda. Entonces eso es importante porque para cualquier patología, en este caso de cáncer, siempre los más afectados son los papás. Son los papás porque son las personas que se vuelven más vulnerables en el proceso de, primero, tener que comprender lo que le están diciendo del diagnóstico de su hijo, que no es nada fácil. Segundo, cambiar todo el ritmo de su vida, cambiar el trabajo, aparte de eso, la parte económica, ¿sí? La parte social, ver de que todo gira y va a girar alrededor del niño, y que tienen que hacer una cantidad de cambios en su vida. Desde ahí ya eso genera un impacto emocional, Pamela. Y sin decir cuando hay otro niño en la familia, porque entonces los papás se tienen que dividir y pasa esto, que el otro niño se siente abandonado, excluido y entonces otro problema más, ¿viste? Otra afectación más. Bueno, si hablamos aquí específicamente de los padres, porque no estamos hablando de la afectación del niño, que también tienen que ver los padres y que también esto genera un impacto en los padres, de ver cómo su hijo está sufriendo, de todo el proceso que tiene que llevar y que ningún padre quiere ver a su hijo en todo ese proceso. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Primero, yo pienso que aceptar el proceso de duelo.
todas las etapas, comprenderlas y vivirlas, porque es lo único que queda, vivirlas, ¿sí? Porque si nos quedamos en la etapa de solo lo negativo, créeme que no, los padres ahí no van a poder ser útil para sus hijos, ¿sí? Ojo, aclaro, esto no quiere decir que el papá no tenga que sentir. Lo que Ujú. yo quiero decir y transmitir es que hay que vivir lo que está pasando, pero no transmitírselo al hijo, que son dos cosas totalmente diferentes. Ser como, bueno, me está pasando esto, trabajarlo. Y lo importante es trabajar en unión, Pamela, porque visto he visto casos que siempre tienden a dividirse al punto de la separación, porque empiezan a culparse. Y hay que aclarar esto. Primero, no es culpa de los padres la enfermedad, el diagnóstico del niño, Pamela, porque muchos padres se cuestionan e indican qué hice mal, ¿ves? ¿Qué me faltó como madre? ¿Qué me faltó como padre? Se cuestionan la alimentación, se cuestionan el cuidado. Entonces hay que comprender que esto no tiene nada que ver con tu cuidado, no tiene nada que ver con tu alimentación. Esto es algo que viene, ya es algo patológico que no tiene nada que ver contigo. Y es lo primero, porque es que muchos papás se frustran y pasan por todo este proceso, Pamela, innecesario. ¿Usted? Tal cual, tal cual. Solamente por desconocer. Aparte, padres, tienen que también ser conscientes que dentro de todo esto van a pasar un mundo de emociones de su hijo y que hay que aceptar y entender que es su proceso. No es que quiera decir de que el niño ahora se volvió caprichoso o el niño ahora es, no sé, se porta mal, porque se utiliza la palabra se está portando mal, pero hay que Ujú. entender también todo ese proceso interno que está llevando su hijo y que lo hace que esté ansioso, depresivo, que tenga conductas como llanto frecuente, tristeza, aislamiento, eh, falta de interés de actividades de juego y problemas del sueño. Entonces, todo esto lo tenemos que entender para poder comprender y sobrellevar toda la situación. Así es, bueno, nada más que es como en el adulto, pero el adulto tiene mejor manejo de las emociones, o sea, se supone que un adulto gestiona mejor todas estas cosas. El niño no tiene esa posibilidad. Entonces muchos papás dicen esto, Eso, claro, desde que le pasó esto está tremendo, o sea, está berrinchudo, ¿no? Y que también entender que es un niño que muchas veces lo están pinchando todos los días, que tiene que estar internado, que no está yendo al colegio, todo lo que conlleva la enfermedad, digamos, en un oncológica, en un infantil. sí. Sí, bueno, pero es un tema que, bueno, hoy no se tocó, pero ese proceso y el impacto del niño que se ve sobre todo eso, Pamela, es más frustrante. Es entendible Tal lo que cual. pasa el padre porque tiene que ver a su hijo en una cama, hospitalizado, con tubos, todo el tiempo sacándole sangre, que lo están pinchando. Yo sé que ese es un proceso cruel, pero si colocamos en una balanza la crueldad, más cruel es con ese niño que no está entendiendo qué está pasando, ¿sí? Tal cual. Que por qué abruptamente ya no voy a la escuela y ya tengo que venir a este lugar donde no me gusta, donde todo el mundo me ve, donde yo soy como que todo el mundo está observando y que no entiendo qué está pasando y que están cambiando cosas en mí que no sé por qué, ¿sí?
el cansancio, la fatiga, eso aparte física, que se me va a caer el cabello. Y si lo hablamos de un adolescente, imagínate, un adolescente que se ve en ese proceso es catastrófico porque Sí, está empezando terrible. en su etapa en donde quiere mostrarse, ¿ves? Ahora un niño pequeño donde está en su etapa de proceso de desarrollo y crecimiento y que ya tengan que privarlo del colegio, de Claro. socializar, de que ya no tenga que ir a jugar con los amigos fuera porque esto le afecta, porque son niños que ya tienen, eh, o sea, por todo este proceso se le bajan las defensas y no puede estar todo el No tiempo puede. afuera ni con mucha gente. Y saber que cuando internan a un niño también se interna el papá o el cuidador. Entonces Ni son dos en la hablar, misma. ni hablar. Ni hablar cuando los centros de atención, bueno, en Argentina, por ejemplo, casi la mayoría de la provincia de Misiones, cuando tenemos casos de niños con casos oncológicos, derivamos a Garrahan. O sea que tienen que Sí, viajar a Buenos Aires. Eso implica también una cuestión económica, un movimiento social para esos papás tremendo. Tremendo, por sí. eso te digo, se moviliza toda la familia, como vos decías, esto de tener que dejar por ahí un hermanito acá con una abuela, viajar, ¿quién viaja? Viajan los dos, viaja uno, ¿quién queda sosteniendo la parte económica y sosteniendo el hogar? Es duro, es muy difícil. Sí, todo, social, porque también tienen que dejar ellos las amistades, cambiar, ya no pueden ir a cumpleaños, o sea, Tal cual. todo ese tipo de cosas cambian. Y si hablamos en la parte espiritual también, porque ya unos, bueno, se aferran a lo religioso, o otros, no, los otros dan como que la espalda y dicen, bueno, si creen en un Dios, lo que van a decir es, bueno, si yo creí en ti, ¿por qué le está pasando esto a mi hijo como un castigo de algo que yo hice? Castígame a mí, pero no a mi hijo, o sea, son tantas cosas que juegan ahí y que por eso es necesario de que todo el núcleo familiar tenga un apoyo de un profesional para todo esto, porque cada proceso que tienen es un proceso de duelo, de afectación, Pamela. Entonces, Claro. es invitarlos a esto, como que a procesarlo y a buscar ayuda. Bueno, Luz, súper clara, me encantan los ejemplos, me parece que estuvo, el tema es larguísimo, nosotras hicimos una especialidad de todo esto, o sea, el Sí, tema da para mucho, para compactarlo creo que igual se entendió súper bien. No sé si vamos a dar un espacio como para alguna pregunta, si es que quedó algo pendiente. Eh, los leemos ok, y si no, bueno, perfecto. vamos a dar por cerrado. Sí, yo me quedo aquí toda la noche dando asesoría a padres. Bueno, gracias, peluquería, gracias, Cookies. Súper didáctica, gracias, Gray. Gracias a Luz, que súper clara la explicación de toda la cancha que tiene con los niños. Nos pudo ahí develar No, un gracias montón a de ti por este cosas. espacio, de verdad es muy importante, porque, bueno, ya en CISME no hablamos, no he tocado todavía como el tema de psiconcología, porque estoy como más enfatizándome en todo esto de la infancia y la adolescencia desde el punto de pautas de crianza, conductas disruptivas, todo otro tipo de problemática, ¿sí? Pero me encanta este espacio para que también conozcan otra parte de la psicología, otra parte sumamente importante que también abarca a los padres y a los hijos y que se desconoce un poco, ¿viste? Pero que es sumamente importante para que sepan la labor de un psicólogo en todos este tipos de problemas que, bueno, para nadie es un secreto que está afectando a nivel mundial. Tal cual, tal cual. Bien complicada, gracias Norma. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Perdón por el principio, bueno, la tecnología no es mi aliada, chicos, es la primera vez que hacemos, yo es la primera vez que hago algo así que bueno, las próximas saldrán muy, muy, muy lindas.
Ya vamos a tener más charlas con Luz. Agradecemos a todos los que se pudieron conectar. Y bueno, Luz, mil gracias por prestarte a la charla, No, nada, a ti a todo lo para que este espacio. dijiste, a todos los consejos. Así que bueno, estamos en contacto. No, Les mandamos un sabes beso que grande.